Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Estamos contentos, gloria a Dios, porque el Señor nos permite nuevamente estar en su casa, en el pequeño grupo que estamos, amén. Y también agradezco al Señor por todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Y en esta hora, hermanos, quiero compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y gracias porque el Señor nos permite estar nuevamente en el santuario y un pequeño grupo. Y así también, hermano, voy a invitarles a que seamos partícipes de la palabra del Señor. Puede alabar al Señor. Aquí puede usted decir gloria a Dios, aleluya, amén. Y voy a invitarles a abrir sus Biblias en el segundo libro de la Biblia. Aleluya. ¿Alguien sabe cuál es el segundo libro de la Biblia? En Éxodo. ¿Y cuál es el tercer libro de la Biblia? Bueno, vamos a Levíticos. Amén. Su capítulo 10. ¿Están seguros que el tercer libro de la Biblia es Levíticos? Diga amén. Y vamos a ir al capítulo 10. Amén. Levíticos, su capítulo 10. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. Levíticos capítulo 10, póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer solamente el capítulo 10, versículo 1, 2 y 3. Amén. Levíticos, su capítulo 10, del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Vamos a leerlo juntos los dos, el versículo 2, como dice. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Todos juntos el 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acerquen, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Amén. No cierre su Biblia, oramos. Bueno, ya hemos orado, pero hacemos otra oración más. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta palabra, Señor, que ha sido leída, Padre, y ha sido expuesta, Señor, a tu pueblo y a todos los que nos escuchan, mi Padre eterno, por este medio, Padre, te pedimos que sea de grande bendición tu palabra, Padre, que alcance los corazones de aliento, fortalezca, Padre, todos aquellos que necesitan y están sedientos y están necesitados de una palabra, Padre, porque no podemos estar, Señor, en nuestros servicios como debiéramos hacerlo, mi Padre eterno, pero Padre, humildemente espero que esta palabra sea de bendición para todos, mi Padre eterno, especialmente, Señor, Padre, para todos aquellos que están, Señor, tal vez enfermos, tal vez, Padre mío, con ese virus rellamado. Yo te pido, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Por tus llagas los declaro sano en esta hora, en el nombre de Jesús. Y bendición para todo tu pueblo. La iglesia de Dios es mi paz. Gracias, Padre eterno. Y la iglesia en el mundo entero. Amén. Amén. Tomen su asiento, querida iglesia. Quiero en esta hora abordar esta historia bíblica que no es nada, casi en muy poco se aborda esta parte bíblica, esta historia del libro de Levítico, su capítulo 10. Es un suceso, una historia muy trágica que sucedió. Y le he puesto por tema, para que ustedes puedan ubicarse, se llama una ofrenda extraña. ¿Cuál es el tema? Una ofrenda extraña. Sabe que todos nosotros estamos familiarizados con lo extraño. Amén. Yo he oído a muchas personas, en mi propia persona, he oído y dicho, oh, mira, esto se ve extraño. ¿Sí o no? ¿Qué es algo extraño? Es algo de lo normal, de lo común. Algo que tal vez no es tan normal en nuestra vida.
algo extraño, algo que no cotidianamente lo podemos observar. Vemos cosas extrañas en los cuerpos celestes, vemos cosas extrañas en la naturaleza, vemos cosas extrañas en todos los peces, amén. Vemos cosas extrañas aún en lo marítimo, en todo ello nosotros vemos cosas extrañas. Entonces nosotros estamos familiarizados con ello. Nuestro Dios, de la misma manera, nuestro Dios conoce todo, lo común, lo extraño, lo que es santo, lo que es limpio, lo que es impuro, lo que es sucio, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es grande, lo que es alto, lo que es bajito, lo que es todo. Nuestro Dios, no hay nada que Él no sepa y nada le agarra por sorpresa y nada le agarra por extraño. Dios conoce todo cuando lo creen, amén. Pero en esta ocasión, el Señor, un capítulo anterior, el contexto de la Biblia nos dice en el capítulo 9 que Dios ordenó a Moisés que consagrara a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Cuando Dios ordena a Moisés santificar, consagrar a sus hijos, a Aarón y a sus hijos, que uno de ellos era Nadab y otro era Abiú, tenía más hijos. El Señor nos dice que mandó a Moisés para que los consagrara, para que fueran para su servicio, fueran sacerdotes. Su padre Aarón era el sumo sacerdote, y ellos iban a ser por descendencia, iban a ser los sacerdotes sus hijos, y el Señor los llama para que los consagraran. Hicieron diferentes tipos de ritos que el Señor ordenaba, como siempre en un momento de santificar, en un momento de consagrar a alguien, siempre estaban presentes sacrificios, ¿de acuerdo? Siempre había un sacrificio. Nunca debería estar ausente de un sacrificio cuando a alguien lo iban a consagrar, lo iban a santificar, lo iban a consagrar para la obra. ¿Sabe qué? Nunca podía estar excluido el sacrificio. ¿Por qué? El sacrificio no podía estar excluido porque esto representaba al supremo sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios. Amén. Todo podía hacer falta menos un sacrificio de un cordero. Por lo tanto, todos se santificaron, el Señor los consagró para su servicio y estaban listos los hijos de Aarón para el servicio. Pero en el capítulo 10 sucede algo extraño. Algo que los predicadores no podemos desatar el hilo fácilmente. Es algo que no se nos ha sido revelado exactamente, solamente hay conjeturas, solamente tenemos algunas suposiciones que yo también se las voy a compartir con ustedes en esta hora, pero que lo más importante en nuestra conclusión y aplicación va a ser importante que nosotros entendamos esto. Entonces, la pregunta es, si ellos habían sido consagrados, habían sido santificados a través de un rito, a través de un sacrificio de un cordero, a través del rociarle la sangre, a través de ellos estar 7 días en el tabernáculo. Ellos estuvieron 7 días aislados de la sociedad y estuvieron dentro del tabernáculo. Salieron ellos. La pregunta es, en el capítulo 10, que ya es el momento en que leímos esta extraña historia, 9 es la santificación de los sacerdotes y la purificación. Capítulo 10 encontramos esta historia trágica. Y la pregunta es, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice que tomaron cada uno su incensario? ¿Alguien, hermanos, sabe lo que es un incensario? ¿Alguien tiene relacionado qué es un incensario? Un incensario es como traer algo en la mano, como, hermano, y que lo puede
balancear de un lado a otro. Y ahí en ese incensario lo tomaban de la mano con una cadenita, como si fuera una canasta, vamos a representarlo así. Y ahí le ponían el incensario. El incensario era un aroma fragante para Dios. Por eso cuando a Cristo los que vinieron del oriente le trajeron presentes, no hizo falta, hermanos, lo que se llama incienso. Recuerden que le trajeron que oro, incienso y mirra. Porque, hermano, eso era lo que a Dios, cuando ellos agarraban los sacerdotes, ¿cómo le llama? El incienso, agarraba el incensario, perdón, y le ponían el incienso. Dice que ellos, hermanos, se paseaban por el lugar, por el tabernáculo, por el templo, y empezaba a subir ese incienso a la presencia del Señor, y el Señor lo tomaba con agrado, ¿ok? Entonces, es para que nosotros podamos ver lo que era un incienso. Es algo que lo podían ellos, hermanos, llevar de esta manera así, hermanos, y lo llevaban, hermanos, y eso es lo que hicieron Nadab y Abiú. La pregunta es, ¿era malo lo que estaban haciendo Nadab y Abiú, dándole incienso al Señor? ¿Era malo lo que ellos estaban haciendo? Yo creo que no era malo eso. No era malo lo que estaba haciendo Nadab y Abiú. Entonces, ¿por qué el Señor tomó que era un fuego extraño? ¿Por qué ellos, dice, cada uno de ellos tomaron su incensario y pusieron en ellos fuego? Pusieron en ellos, ¿qué dice? Fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ahí está la palabra esa. Dice que es lo que le pusieron incienso y ofrecieron, ¿qué dice? Fuego extraño. Vaya conmigo. Dice que Él nunca les mandó. Ahí está el secreto. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Como primer lugar, quisiera ir paso por paso. La pregunta sería, ¿por qué hicieron esto si Dios no les había mandado? Y la primera premisa sería, ¿lo hicieron por ignorancia? Nadab y Abiú ofrecieron incienso extraño por ignorancia. Esa es la primera premisa. ¿Lo hicieron por ignorancia? Y yo me doy la respuesta. No creo, ni lo creemos los predicadores, que Nadab y Abiú hayan ofrecido un incienso extraño, ignorando todo lo que Dios pedía. De acuerdo, hermanos, cuando se le tenía que dar, hermanos, incienso. Jehová en el capítulo 9 les había dado todas las recomendaciones. Entonces, ¿cuál fue el problema? Si no era por ignorancia, dice que la verdad exacta no la sabemos, pero Dios les había dado instrucciones específicas en el capítulo 9, en todo el capítulo 9, incluso ellos en el capítulo 9, mira lo que había hecho el Señor con ellos, con Aarón, que era el sumo sacerdote, y los sacerdotes que eran sus hijos, Nadab y Abiú. Mira lo que hizo el Señor en el capítulo 9. Quiero que vaya conmigo. Primero, los consagró. ¿Qué hizo en el capítulo 9? Los consagró. Número 2, los separó por una semana y estuvieron dentro del tabernáculo. Usted lo puede ver. Levíticos capítulo 9, versículo 2. Estuvieron separados por una semana dentro del tabernáculo. Ellos tenían antes de entrar a la presencia del Señor que lavarse, que santificarse, que justificarse y que consagrarse. Mire, ellos antes de entrar a la presencia del Señor tenían que tomar esto bien detenidamente. Ellos tenían que lavarse, tenían que santificarse, tenían que justificarse y consagrarse. En otras palabras, en el capítulo 9, Dios hizo todo por Nadab y Abiú y Aarón su padre. En otras palabras, entonces Dios no recibió y lo tomó como un fuego extraño, no porque ellos no estaban santificados.
No por falta de santificación, no por falta de consagración, no por falta de lavarse, de consagrarse, de justificarse, de santificarse, que ellos habían estado una semana en el tabernáculo, como lo dice Levítico 9:2, habían sido separados por una semana, estuvieron dentro del tabernáculo. Entonces, Dios no recibió su ofrenda, no fue porque ellos no estaban santificados o no estaban preparados. Entonces, la cuestión, ¿cuál fue el problema? Porque Dios vio su ofrenda como un fuego y un incienso extraño. Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco. En Levíticos capítulo 9, versículo 23, dice: y entraron Aarón y Moisés al tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Capítulo 9, versículo 23, y vuelvo a leerlo. Entraron Aarón, Moisés al tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo, y salió fuego. Ese versículo 23, ¿sí lo tienen? Amén. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió, ¿qué dice? El holocausto. Entonces, ellos no era por falta de preparación. Muchas veces podemos decir y podemos llegar a la deducción: Dios los había podido o los consumió, Dios los aniquiló porque ellos no estaban preparados, porque ellos no se habían santificado, no se habían purificado, no se habían lavado, no se habían consagrado. No, ellos no era por eso, no era porque a ellos les faltaba santificación, sino vamos a ver los detalles. Entonces, como segundo lugar, entonces, ¿cuáles fueron las motivaciones de Nadab y Abiú? Podemos pensar que tal vez allí fue el problema. Entonces, el problema no fue en la santificación ni en la preparación, sino en la motivación que los llevó ellos a llevarle incienso a Dios cuando él todavía no les había ¿qué? ¿Se acuerda que dice en el versículo que él todavía no les había ¿qué? Ordenado. ¿Sabe que el problema no fue que ellos no estaban preparados? Vuelvo a repetirlo. El problema es la motivación con que los llevó ellos a llevarle incienso al Señor cuando Él no les había ordenado hacerlo. Me imagino que esa sería una de las razones. No estoy diciendo que exactamente esa fue la razón, porque nadie la sabe, pero hacemos deducciones que allí el versículo que nosotros leímos dice que el Señor Nadab y Abiú, en el versículo 1 y 2 del capítulo 10, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Ahí está el problema. Todo iba bien, pero dice fuego extraño. Y luego dice: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y está la segunda razón: que Él nunca les mandó. Nunca Él les mandó. Entonces, ¿cuál es? El problema no era en que ellos eran sacerdotes. Para eso habían sido escogidos. Pero el problema fue las motivaciones que lo llevaron a hacer. ¿Sabe que una de las naturalezas del ser humano es ser impacientes? ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, muchas veces han sido víctimas de la impaciencia? No me vaya a decir que no, por favor. Todos, por naturaleza, somos ¿qué? Impacientes. Usted a veces, hermanos, en la misma hogar, su esposa le dice: tienes que tener paciencia. Y la esposa el esposo le dice: oye, pero es demasiada la paciencia que debo de tener. Y así, hermanos, somos tan impacientes que las cosas las queremos ¿qué? Rápido. Incluso cuando tenemos una petición delante del Señor, quisiéramos
Que el Señor rápido nos la contestara. Cuando los que están aquí están conmigo, hermano, que cuando estamos en una necesidad, nosotros, hermano, quisiéramos que el Señor nos contestara rápidamente, porque estamos, hermano, necesitados, porque queremos, tenemos una naturaleza humana que queremos las cosas rápido y no pasar el sufrimiento, o no estar sufriendo, como decimos por ahí, prolongadamente. Entonces se cree que una de las motivaciones de estos sacerdotes hijos de Elí fue la impaciencia. Ellos ya querían empezar a desarrollar, a desempeñar su oficio ante Dios, por el cual habían sido santificados en el capítulo 9. Ellos ya querían empezar a oficiar, y como decían, ¿cuándo vamos a empezar? Si yo ya soy sacerdote, yo puedo ya, quisiera ya empezar a darle ofrenda, a darle incienso al Señor. Pero mira, eran todavía muy prematuros, porque necesitaban todavía que su padre Aarón les enseñara cómo se tenía que darle ofrenda al Señor, como cuando nosotros nos enseñan. Amén. Yo muchas veces, a mí me han enseñado y me han dicho se tiene que orar de esta manera, y tengo años de predicador y muchas veces todavía navego incorrectamente para poder ordenar mis oraciones. No me da pena, pero muchas veces, mira, años tengo en el Evangelio y navego para yo articular y poner bien exactamente la oración como debe de ser. Y no es que no lo sepa, simplemente que es una costumbre que tiene uno de pedir por una cosa y después venir a otra y venir a otra. Entonces se cree que ellos todavía estaban prematuros, no tenían la experiencia necesaria para ellos ofrecer el incienso, sino que tenían que tener la instrucción del sumo sacerdote cómo lo hicieran. Esa es una de las razones que se cree. Amén, iglesia del Señor. Cuando creen que se necesita preparación, hermanos, se necesita experiencia. Por eso los viejos podemos brindar nuestras experiencias. Y por eso dice que ellos no fue malo el deseo que ellos tenían, sino más bien fue que ellos fueron impacientes. No se esperaron el momento. ¿Sabe que muchas personas fracasan, o muchas personas fracasan por la impaciencia? ¿Sí o no? Tenemos el caso de Moisés. Moisés estaba a punto de entrar a la tierra prometida, ¿sí o no? Y era menos lo que le hacía falta para llegar a la tierra prometida que lo que ya, hermanos, había avanzado. Ya estaba en las fronteras, casi ya en la frontera de Canaán. Pero un momento de impaciencia, un momento de frustración, un momento difícil en la vida nos hace que nos dé un giro, hermanos, a nuestra vida y a nuestras relaciones y a nuestra familia y aún nuestros proyectos. Le cambió la vida a Moisés. ¿Usted cree que no le dolió a Moisés, hermanos? ¿No le dolió no haber entrado a la tierra prometida? ¿Cuántos creen que le dolió, hermanos, a Moisés no haber entrado a la tierra prometida? Pero en un momento de dificultad, en un momento de opresión, un momento de frustración, a Moisés vino todo el pueblo y le dijeron: queremos agua. Y Moisés, en un momento de frustración, se desesperó, fue impaciente. Ya había esperado mucho, ya había visto los milagros que se tenía que pedirle a Dios, había obedecido al pie de la letra como el Señor. Moisés fue uno de los siervos más obedientes en la Biblia, pero en esta ocasión el Señor le dijo: toca la roca. ¿Y él qué hizo? La golpeó con coraje, con impaciencia. Hubo un momento en que dijo: ¿acaso soy Dios? Porque, hermano, no era uno ni dos. Si muchas veces yo me desespero con uno o dos de mis hijos. ¿Sí o no? No me miren así, si es cierto. Cada uno de ustedes, ¿no es cierto que muchas veces dicen: ¡ay, es uno! ¿Sí o no? Desde que son bebés. No es cierto, hermanos, papás, mamás, no es cierto. ¿Y eso que tengo qué? Uno, si tuviera como la hermana, dice: ¡ay, no sé cómo le hará!
Si uno a mí me hace que vea, imagínense Moisés, hermano, no era uno, era todo una multitud pidiendo agua y todo en contra de Moisés venía. Hermanos, Moisés golpea la roca y el Señor se indigna con Moisés. Y Él le dice que por a él haberle faltado, haberle fallado, haberle desobedecido, Él por su impaciencia, por no, hermano, muchas veces la impaciencia nos hace ser cuerdos. ¿No es cierto que nosotros actuamos el 90% de cordura, pero hace falta solamente 1%, 2% de incordura para echar a perder todo el 90% de cordura? Todo, ¿cuántas veces usted dice todo lo había hecho bien? Ya estaba casi para terminarlo. Y miren, lo eché a perder por la impaciencia, por ser impacientes. Por eso dijo David, y algo que le costaba a David era eso, pero David tuvo que ser forjado por la paciencia. David dijo en uno de los salmos, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya, oh gloria a Dios, alabemos al Señor. No es fácil ser moldeados por la paciencia. No es fácil ser moldeados por la paciencia. Muchas veces la paciencia tiene que navegar con nuestras actitudes, con nuestras impaciencias, con nuestras motivaciones. Son buenas, pero todo es a su tiempo. No es que hayan sido malas las motivaciones de Nadab y Abiú, sino fue la impaciencia, no era el tiempo. ¿Se acuerda lo que dice el hombre más sabio de la Biblia? En el capítulo 3 de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de arrancar y tiempo de plantar, tiempo de llorar y tiempo de gozar. Oh, dele la gloria al Señor. Y finalmente concluye, todo lo que está debajo del sol tiene su hora y tiene su tiempo. Hasta quiero decirle que hay tiempo para morir. ¿Sí o no? Aunque no nos parezca ese tópico, tenemos que hacer un espacio. Va a haber un espacio en nuestra vida para morir si Cristo no viene. ¿Sí o no? ¿Cuál fue el problema de Nadab y Abiú? No sé, tenían una buena motivación. ¿Acaso no es cierto que servir al Señor es una buena motivación, sí o no? Tener motivaciones para servir en la obra del Señor, para contribuir en la obra del Señor, contribuir en lo que se pueda para la alabanza, la gloria del Señor. Gloria a Dios, esas motivaciones no son malas, pero todo tiene su tiempo. No podemos salvar conducto hasta que Dios nos vaya llevando. Él nos vaya guiando y vayamos aprendiendo. Y usted dice, ¿cómo en la vida uno va aprendiendo? Cuando yo esté viejito voy a decir, ay, qué feo predicaba. Ahora sí predico más bonito. Cuando yo esté anciano, si Dios me deja a los 90 años, yo me voy a ver mis predicaciones y decir, ay, qué feo predicaba. Pero qué bonito predico hoy. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. No fue mala su motivación, sino la impaciencia, el ser víctimas de la impaciencia. ¿Sabe que en la impaciencia, muchos creen que en la impaciencia colaboraron, hermanos, unos aliados que siempre están en la impaciencia? ¿Sabe cuáles son los aliados de la impaciencia? El orgullo, celos, ambición, altivez. Ya fuimos consagrados, dijeron Nadab y Abiú. ¿Qué es? Dice mi padre. Me imagino, no es así, pero vamos a usar. Puedo pensar que estamos esperando la orden de mi padre, pero ¿qué si ya Dios nos consagró? ¿Qué si Dios ya nos santificó? Si ya tenemos el sello de santificación, de ordenación, ya tengo mi título, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, podemos tener el título, podemos tener todo, pero estamos esperando que el Señor nos llame.
Amén. Como lo hizo con Isaías, como lo hizo con Jeremías. No pudieron saltar a la escena como profeta hasta que el Señor ¿no cree que los estaba preparando desde el vientre de su madre Jeremías? ¿Sí o no? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Dios puede preparar desde el vientre de su madre, gloria a Dios, a un siervo del Señor, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios? Desde el vientre de su mamá le dijo a Jeremías: no digas que eres niño, porque desde el vientre de tu madre yo te llamé para profeta de las naciones. Amén. Y que lo que yo ponga en tu boca, tú vas a hablar. No digas que eres niño, porque yo pondré la palabra en tu boca. Entonces, hermanos, tal vez ellos, el orgullo, el celo, la falta de paciencia, la ambición, la altivez, lo llevó, hermanos, a decir: bueno, ¿hasta cuándo mi padre nos va a dar la orden y nos va a enseñar? Pues mejor nosotros comenzamos. ¿Qué? Como muchas personas dicen: fácil ser predicador. Yo era una de ellas. Yo decía: es fácil ser predicador, ser pastor. Nomás es ponerse adelante, abrir la Biblia, dar un mensaje y decir Dios les bendiga, y toda la gente ríe y toda la gente le gustó y amén, un mensaje bueno. Pero no, si no tienes el llamado, no es el momento de Dios. No funcionan las cosas. No funcionan. Si así, teniendo el llamado, si anda uno entre, dificultades, problemas, situaciones, ahora, no esperando el tiempo de Dios. Ellos tenían el llamado, solamente necesitaban tener paciencia. Hermanos, tenemos una lección de Nadab y Abiú. ¿Cuál es la lección? Que debemos tener paciencia. Paciencia. ¿Sabe que Cristo dijo que con la paciencia, nuestras paciencias, ganaremos nuestras almas? Entonces, dígale a su esposo que está a su lado: tenme paciencia. Amén. Dile a tu esposa: tenme paciencia. Amén. Yo le digo a mi esposa que me tenga paciencia. Tenme paciencia. Amén. Dirá: más, ¿cuántos años ya tengo, amén, de tener paciencia? A mí no le digo cuántos años tenemos de casado, amén, porque, hermanos, ya llevamos unos pocos años de casado, amén. Amén. ¿Y cuánta resistencia tiene mi compañera, amén? Si yo fuera su compañera, ya hubiera colgado los guantes, amén. Pero gracias, amén, por esa paciencia. Pienso que fue la falta de paciencia, número 1. Viene el siguiente. Son suposiciones, ¿ok? Porque la Biblia no nos dice específicamente qué fue. La siguiente, que yo pienso como predicador que fue la falta de reverencia. ¿La falta de qué? Falta de reverencia. Ellos pensaban que con el título que ellos tenían, con el llamado que el Señor les había hecho, se puede hacer lo que uno quiera. ¿No es cierto que hay muchos predicadores que piensan que porque son grandes predicadores pueden hacer lo que quieran? Pueden ir a donde quieran, pueden elegir y dicen: el que manda soy yo aquí en la iglesia. Y yo quiero decirles todo lo contrario: el que manda en la iglesia es el Señor Jesús, gloria a Dios. No importa si es un hombre de Dios, no importa el ministerio que tenga, no importa que Dios te haya llamado, pero aquí el grande en nuestra congregación se llama el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. A Él nadie le quita el puesto, a Él nadie le quita el título. Él es Señor de señores. Yo solamente soy un simple siervo del Señor. No llego ni a príncipe, no llego ni a maestro, no llego ni a alumno. Soy un siervo del Señor. Amén. Amén, iglesia del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Falta de reverencia. Falta de saber que en la casa del Señor, donde ellos entraron, es santo. Y no importa que nosotros hayamos sido llamados, pero si somos irreverentes a Dios, y más en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando una persona irreverente en la casa de Dios, hermanos, o en el tabernáculo, o se venía en pecado, en este caso, ellos se habían santificado, pero a ellos, hermanos, fueron irreverentes. No lo hicieron como debía de ser. Algo no les funcionó. Allí no vamos a nosotros, hermanos, a poner en tela de juicio a Dios. ¿Verdad que no?
No podemos decir algo le falló a Dios. Si ellos eran santificados, eran ordenados, ellos habían sido lavados, limpiados, purificados, yo creo que no le hacía. Allí fue Dios. No, no fue Dios. Algo no le falló a Dios, algo le falló a ellos. Y una de ellas puede ser que fue la irreverencia. No lo hicieron con la postura que debía de hacerlo un sacerdote. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que cuando entremos a la casa del Señor, entremos con reverencia? Cuando entremos a la casa del Señor dice, siéntate adelante. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, ahorita les perdono, ¿eh? Ahorita, hermanos, cada quien estamos separaditos, regaditos por allá, hermanos. Pero sabe que la regla es que cuando lleguemos a la casa del Señor, siéntate adelante. Amén. Cuando llegamos a la casa del Señor, dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, ¿cuál fue el problema? Ellos tenían que aprender, oiga, reverencia. Que las cosas de Dios se merecen, hermano, lo mejor, la excelencia, lo mejor de nosotros. ¿Cuánto creen, hermano, que las cosas de Dios se merecen nuestra excelencia, lo mejor, el mejor esmero para la obra del Señor? No vayamos a decir, se va así como yo quiera, solamente como yo quiera. Esto yo creo que no es así, esto yo creo que no es asado, esto yo creo que es de esta manera. Y muchas veces caemos en ese error. ¿No es cierto? Que cuando se nos habla la palabra decir, nada, eso no es así. Yo pienso que eso es mucha exageración. Yo pienso que eso es mucho extremismo. Eso es mucho ya. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que el que sea limpio, ¿qué dice? Límpiese más. Entonces ellos se creen que ellos fueron irreverentes, entraron a la casa del Señor con irreverencia. ¿Y sabe qué? Tengo una nota por aquí. Ellos no tenían que, si ustedes notan, dice que ellos no tenían que prender su propio fuego. Ellos no tenían que prender su propio fuego. Y dice allí que ellos prendieron su propio fuego. Y cuando subió a la presencia del Señor dijo, ¿y esto qué es? Este no es el fuego de mi presencia. Porque mire qué lindo es nuestro Dios. Glorifica al Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor que el fuego estaba encendido en el altar. Gloria a Dios. Y del altar ellos tenían que tomar el fuego y ponerlo el incensario. Y ponerle ahora sí, hermanos, el incienso para que subiera de la misma presencia, del fuego de la presencia de Dios que estaba en el altar. Gloria a Dios. Ellos tenían que tomar. Allí estaba el problema. Ellos lo hicieron incorrecto. Creyeron que ellos podían hacer lo que querían en la obra del Señor, como quisieran. ¿Verdad que no todo tiene su orden? ¿Verdad que estamos aprendiendo que no es como querramos? No es como pensemos. No es como suposición, como que creamos que es así. No, ellos prendieron, dice, si ustedes van al versículo que nosotros leímos, el capítulo 10, versículo 1 y 2, dice que ellos prendieron su propio fuego. Y ellos tenían que tomarlo del altar de Dios. Porque era la presencia del Señor. Y tenemos ejemplos, hermanos, ya me falta media hora, ¿ok? Tenemos ejemplos en la Biblia, hermanos, de lo que se relaciona, hermanos, con el fuego. Ellos tenían que prender su propio fuego, ellos tenían que tomar del altar que Dios encendía con su propio poder. Y tenemos ejemplos, hermanos, de cómo el Señor se agradaba, hermanos, y su fuego de su presencia descendía cuando se daba una ofrenda correcta. Amén. En la Biblia, el primero que dio una ofrenda correcta no fue Caín. ¿Quién fue, hermanos? ¿Quién fue? Abel. Y la Biblia nos dice que a manera de que Abel se diera cuenta que su ofrenda había sido correcta, con la postura reverente, con la postura adecuada, con la reverencia necesaria, con, hermanos, hermanos, el temor y el temblor, hermanos, en la actitud que la hizo Abel, fue que su ofrenda, el sello de su aceptación, era que el fuego descendiera y consumiera, gloria a Dios, lo que él había sacrificado para el Señor. Den un aplauso al Señor.
¿No es cierto que dice la Biblia en Génesis 4, versículo 5, que cuando tenemos a Abel poniendo su ofrenda y su cordero, dice que descendió fuego del cielo y consumió, hermanos, el holocausto? Ahora la pregunta es del millón. El Señor no podría consumir lo mejor de la fruta y lo mejor de las hortalizas y lo mejor que Caín llevaba. ¿Para él no podía el Señor también consumirla con fuego? ¿Sí o no? ¿Sabe dónde estaba el problema? El problema estaba en el corazón, en la actitud con que ambos iban. Usted no sabe que, hermanos, el Señor dio una parábola que representa a Caín y Abel. El Señor en el Nuevo Testamento, en su tiempo de él, dio una parábola diciendo: acuérdense de Caín y Abel, estos son parecidísimos. Llegaron dos hermanos al altar. Y uno llegó diciendo: Señor, yo no soy como este. Mi ofrenda es buena. Mi ofrenda es millonaria. Este no, publicano. ¿Qué ofrenda puede traer para ti, Señor? Yo traigo de lo mejor. Yo ofrendo, yo diezmo, yo doy todo. Hago oraciones. Señor, seguro estoy que tú vas a aceptar mi ofrenda. Y el otro dice que oyendo todo ello venía y no quería ni alzar los ojos al cielo, alzar su mirada al cielo. Se pegaba en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, sé propicio a mi pecador. Denle la gloria al Señor. La Biblia dice, hermano, ¿quién de los dos, hermano, fue justificado a su casa? En otras palabras, ¿quién de los dos del Señor aceptó su ofrenda? ¿Del que llevaba mucho? ¿Del que diezmaba de todo? ¿De la menta, del comino, de todo? ¿O de aquel, hermanos, que llevaba un corazón, una actitud de humildad y de reconocer que era pecador y que necesitaba la provisión y necesitaba el perdón del Señor? Aleluya, gloria a Dios. Ambos no se fueron justificados, solamente se fue justificado uno. ¿De acuerdo? Entonces esas son las razones. Y no solamente eso, tenemos que Gedeón, cuando también hizo el sacrificio en Jueces 6:21, también su aceptación fue que cayó fuego del cielo. Amén. Manoa también, cuando hizo sacrificio también, dice en Jueces 13, versículo 19 a 23, que cayó fuego del cielo y consumió. Cuando el fuego caía del cielo era porque el Señor aceptaba ¿qué? Su ofrenda. Y por último tenemos a Salomón y tenemos a Elías. Que hermano, Elías, ¿se acuerdan que Elías también, hermanos, hizo un sacrificio retando a los profetas de Baal? ¿Y qué pasó? Cuando él dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú eres Dios. Y dice que el fuego cayó del cielo y consumió, hermanos, el sacrificio. Entonces, llegamos a la conclusión que el fuego siempre está relacionado con la presencia y la obra de Dios. Amén. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Amén. El fuego siempre, cuando usted escuche en la Biblia, el fuego está representado, el fuego de Dios. Amén. Amén, el fuego de Dios, porque también Satanás hará caer fuego del cielo. Recuerda, el Apocalipsis dice que Satanás también va a hacer prodigios, va a hacer caer fuego del cielo. Pero yo estoy hablando, hermanos, de los siervos de Dios que aman al Señor y que hacen las cosas como debe de ser, reverente y sabiendo que Dios es un Dios santo. Gloria a Dios, el fuego siempre está relacionado con la presencia y la obra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Juan el Bautista dijo: el Espíritu Santo se manifestaría, hermanos. Él dice que yo bautizo en agua, pero viene otro tras mí que él bautizará, que dice, en Espíritu Santo y fuego. Oh, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Todo, hermanos, el fuego representa la presencia de Dios, está relacionado con su presencia y su obra. Él le dijo a los discípulos que fueran al Pentecostés, que fueran, se reunieran, y dice que fueron repartidas lenguas como de fuego. Gloria a Dios. Denle la gloria a Dios, Señor. En Hechos 2, Jesús dijo de sus propios labios: fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué? Quiero si ya se ha encendido. Lucas capítulo 12, 49. Y finalmente, para terminar, la tercera postura, el resultado de ser impaciente, amén, de no esperar el tiempo de Dios, de no ser reverentes,
de saber que la obra del Señor tiene todo, hermano. Si alguien es ordenado, ¿quién es? Si alguien merece orden, ¿quién es, hermano? Dios. No se puede ir al Seba. No puedes, oiga, aunque seas llamado, tienes que esperar el tiempo de Dios. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El resultado fue trágico. Ahí nos lo dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 10. Fue trágico. Fuego salió delante de Jehová, dice el versículo 2. Fuego salió, es específico, delante de ¿quién? De Jehová. En otras palabras, de su presencia. Salió ira, fuego. No aceptó, dice, y quemó. Y los quemó y murieron delante de Jehová. Y todo por poner fuego extraño. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Si alguien se merece, hermanos, nuestra mayor atención, si alguien se merece que nosotros pongamos cuidado a lo que dice la palabra del Señor, porque la Biblia dice que ni una jota ni una tilde, hermanos, pasará de la ley. La Biblia dice el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra del Señor dice, y toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra del Señor dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna. La palabra del Señor nos dice, tenemos la palabra más profética y segura, que alumbra como una antorcha en lugares oscuros. Su palabra nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor dice, cuánto yo amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Su palabra dice, tu palabra me es más dulce que la miel, es más dulce a mi paladar. En mi corazón dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, si algo nosotros debemos obedecer, es este libro. No importa lo que cueste, no importa el tiempo que nos llevemos esperando a que el Señor nos diga, hazlo. No importa, gloria a Dios, cuánto el Señor nos haga pasar. Muchas veces, hermanos, nos pasa por la prueba de la paciencia. Muchas veces nos pasa por el fuego de su purificación. Todavía no estamos preparados. Todavía no es el tiempo. Dios me les bendiga en esta tarde ricamente. Espero que sea de grande bendición, hermanos, este mensaje. Y que sepamos que Dios se merece lo mejor. Denle un aplauso al Señor. ¿Quiere ponerse de pie? Y vamos a hacer una oración. A todos los que nos escuchan en esta tarde también, quiero decirles, espero que haya sido de bendición. Dios se merece lo mejor. Dios se merece que nosotros siempre demos lo último y lo más excelente para el Señor. Como aquella viuda. Aquella viuda no dio lo que le sobraba, sino dio lo último que tenía. Y el Señor dijo, estos dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer dio lo único que tenía. Vamos a dar el último suspiro en la obra del Señor. Vamos a caminar de la mano del Señor y verá que siempre el Señor nos va a bendecir ricamente. Quiere hacer una oración y decirle, Señor, ayúdame a tener paciencia. Señor, ayúdame a hacer las cosas correctas como dice tu palabra. Señor, ayúdame a ser reverente cuando venga a tu casa. Ayúdame, Señor, a entender que cuando estamos, Señor, en tu obra, necesitamos hacer lo mejor que se pueda para ti, Señor. Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor. Padre, reconociendo que tú eres soberano, que tú eres digno de gloria, eres digno de nuestro servicio. Por eso tu palabra nos dice que cuando ofrezcamos una ofrenda a ti, lo ofrezcamos de todo corazón, sin ningún prejuicio, sin ninguna motivación egoísta, ninguna motivación de orgullo y de vanidad para que seamos aplaudidos por los que nos ven aquí en la tierra. No, Señor, sino que, Padre, nuestra motivación sea ser, Padre, dar el servicio para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, para que ese fuego, como anteriormente nos dice en el capítulo 9, cuando Aarón y Moisés salieron del tabernáculo, y le hablaron al pueblo, la gloria de Jehová cayó sobre el pueblo y fue de bendición. Padre, que cuando nosotros aprendamos, Señor, a servirte,
Aprendamos a ser reverentes, a vivir una vida, Señor Padre, esperando en ti, Señor, y obedeciendo toda tu palabra como está escrita. Señor, la gloria de tu presencia, la Shekinah de Jehová, Señor, siempre estará con nosotros, Padre, porque así lo dice tu palabra. Padre, ayúdanos a ser obedientes. Un espíritu de obediencia, Padre, caiga sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos llene, nos dé esa motivación correcta para servirte. Padre, no queremos aplausos de los demás, no queremos ser vistos de las personas. Queremos, Señor, Padre, tener la aprobación tuya y ser humildes en tu obra hasta que tú vengas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos, Dios mediante,